calor latente. Y vamos a ver qué nos dice este calor latente. Calor latente o calor de cambio de estado es la energía absorbida o cedida por una unidad de masa de sustancia al cambiar de estado. De sólido a líquido, este calor se denomina calor latente de fusión. De líquido a vapor, calor latente de vaporización. Y de sólido a vapor, calor latente de sublimación. En el sistema internacional, el calor latente se mide en joules sobre kilogramo. La cantidad de calor que absorbe o cede una cantidad de masa de sustancia para cambiar de fase viene dada por, y ahí está la fórmula. Este calor será positivo o negativo dependiendo del cambio de fase que haya tenido, donde Q es calor en joules, M masa en kilogramos y L calor latente en joules sobre kilogramo. En el sistema inglés la unidad de calor se representa con BTU, y donde un BTU es igual a 1055.06 joules y un joule es igual a 0.000947817. No sé qué es eso. BTU, ok. Bien, entonces ahorita es importante que ustedes vayan tomando nota o le vayan tomando captura a esto de las equivalencias. Aquí podemos ver primero que nada que el calor latente es cuando un objeto cede o absorbe energía. Todos estos procesos que acabamos de ver están involucrados con el calor latente, ya que algunos de ellos absorben o ceden. Ya vimos que se puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, etc. Dentro de todos ellos, o todos esos procesos, se encuentra este calor latente, y nos está diciendo que puede haber uno que se conoce como la calor latente de fusión. Cuando pasamos de líquido a vapor, se le conoce como calor latente de vaporización, y cuando se pasa de sólido a gas o vapor, se le conoce como calor latente de sublimación. Entonces depende qué tipo de cambio haya tenido un cuerpo, si pasó de líquido a gas, o de sólido a gaseoso, o de gaseosos a líquido, va a cambiar su perspectiva. Va a ser calor latente de fusión, va a ser de vaporización, o va a ser latente de sublimación. Pero todo esto lo vamos a ver con ejemplos la siguiente clase, para que quede un poco más claro. Ahorita nada más estamos viendo lo que es la parte teórica. Y aquí nos está diciendo que el calor es igual a la masa por el calor latente, dependiendo que sea calor latente de fusión, calor latente de vaporización, o calor latente de sublimación. Y nos está diciendo que el calor latente es igual al calor sobre la masa. El calor, recordando que se mide en joules, ya que es una transferencia de energía. La masa se mide en kilogramos, y el calor latente, dependiendo de que sea fusión, vaporización o sublimación, siempre se va a medir en joules por kilogramos. Y aquí lo que les comento, en el sistema inglés el calor se mide en BTUs, que es la unidad británica de temperatura, es la abreviación, unidad británica de temperatura. Si ustedes compran una refrigeración, las refrigeraciones aquí en el sistema internacional dicen que 2 toneladas, o que 1 tonelada, 1.5 toneladas. Pero los americanos o los ingleses, esas toneladas, ellos lo miden en esto, en BTUs, unidad británica de temperatura. Si ustedes compran una refrigeración que sea americana, o que la hayan comprado en Estados Unidos, en lugar de que diga toneladas, pues va a decir BTUs. Y pues hay una equivalencia de esos dos sistemas. Pero eso se mira ya más adelante. Ahorita nada más a esto sí tómale captura, que ustedes sepan que un BTU equivale a 1055.06 joules, y un joule equivale a 0.000947817 BTUs, ya que lo vamos a estar ocupando para los ejemplos o ejercicios que vayamos haciendo en la siguiente clase. Otra cosa aquí importante a considerar es eso que les comentaba. Depende de qué tipo de calor latente, si es de vaporización, sublimación o de fusión, cambia su perspectiva, o cambia la tabla que vamos a utilizar. Aquí podemos ver que hay unas tablas de calor latente. Aquí se nos está diciendo que la sustancia es helio, y el helio tiene un calor latente de fusión de esta cantidad, tiene un punto de fusión de esta cantidad, un punto de ebullición de esta cantidad, y un calor latente de vaporización. Depende qué estado o qué cambio tenga él. Si el helio pasa de gaseoso a sólido,
se le conoce como calor latente de fusión. Si pasa, vamos a ver rápidamente esto de calor latente de fusión. Profe, Ok, adelante. calor latente de fusión. La cantidad de calor que es necesario aplicar o extraer a una sustancia para que su estado físico cambie de líquido a sólido o de sólido a líquido, sin que cambie la temperatura. Ok, gracias. Entonces aquí el calor latente de fusión nos está diciendo que es el calor que se aplica o se quita cuando queremos pasar un sólido a un líquido. Y podemos ver aquí en la tabla que dependiendo de qué tipo de sustancia tengamos, el calor latente de fusión va a ser diferente. Ya aquí vemos que el helio, nitrógeno, oxígeno, esos son gases, el alcohol, el agua son líquidos, y los que tenemos aquí, el azufre, plomo, aluminio, plata, oro y bronce, pues son sólidos. Ya dependiendo qué sustancia estemos manejando, qué calor latente de fusión va a representarlo, o qué calor latente de vaporización. Dependiendo qué cambio de estado tenga, se va a utilizar el calor latente diferente, como aquí lo vimos en esta ecuación. Calor es igual a la masa por el calor latente. Entonces depende de qué nos diga el problema. Si nos está diciendo que un líquido pasa a sólido, vamos a considerar el calor latente de fusión. Si se nos está diciendo en el problema que un líquido pasó a sólido, y vamos a ver qué es el calor latente de vaporización. Otro concepto que también aquí es importante para entender esta tabla que les he estado mostrando, y quien me quiere ayudar a leerlo. En caso de cambio de fase de líquido a gas, esta cantidad de energía se conoce como calor latente de vaporización o calor de evaporización. El calor latente es la cantidad de calor agregado o eliminado de una sustancia para producir un cambio de fase. Ok, gracias. Entonces aquí vemos que cuando un líquido pasa a gaseoso, se le conoce como calor latente de vaporización. Entonces, si en nuestro problema nos está diciendo que un líquido, que el agua, digamos que el agua se evaporó, se está hablando de un calor latente de vaporización, porque se está cambiando de líquido a gaseoso. Es la forma en la que se van a identificar los problemas que vamos a ver de calor latente el día de mañana, dependiendo qué tipo de cambio tuvo la sustancia que vemos aquí. Vamos a saber si es un calor latente de fusión o un calor latente de vaporización. Pero como les comento, ya el día de mañana eso lo vamos a ver ahí con los ejemplos y ejercicios para que quede un poco más claro. Y tenemos el último tipo de calor latente, que es de sublimación, y nos dice que es la cantidad de energía térmica que se necesita para sublimar una temperatura constante, un kilogramo de sustancia de estado sólido. Se conoce como energía de calor latente de sublimación. El calor latente de sublimación de una sustancia es igual a la suma del calor latente de fusión más el calor latente de vaporización. Bueno, entonces aquí nos está diciendo, así resumidamente, que es cuando vamos a cambiar o se va a cambiar un estado de sólido a gaseoso. A eso se le conoce como calor latente de sublimación. Cambiar de sólido a gaseoso. Al calor latente de vaporización es cambiar de líquido a gas. Y el calor latente de fusión es cambiar de sólido a líquido. Y le repito, dependiendo qué nos diga el problema o qué nos digan los ejemplos mañana, vamos a saber qué tipo de calor latente es el que vamos a utilizar, si de fusión o de vaporización. Pero eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a necesitar esta tabla